Bueno, muy buenas tardes, señor presidente de honor de la Academia de Ciencias Médicas, académico profesor doctor Zenoni Faelo, señora vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas, académica doctora Marta Alac, señores académicos, distinguidos colegas y público que nos acompaña. Es para mí muy grato presentarles a la doctora María Gabriela Obregón, una estimada colega con una trayectoria de reconocida importancia en la genética médica. La doctora Obregón es médica pediatra y genetista y actualmente se desempeña como jefa del servicio de genética del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Pedro Garraham. También es jefa de la sección genética del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano y médica de planta del Servicio de Genética del Hospital Militar Central Cosme Argerich en Buenos Aires. Igualmente médica de planta de la sección genética clínica en la Fundación de Genética Humana de Buenos Aires. La doctora Obregón es nacida en Córdoba y egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba en el año 1981. Realizó su entrenamiento en el Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, obteniendo el título de médica pediatra otorgado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Posteriormente, entre los años 1990 y 1992, realizó su entrenamiento en genética clínica, citogenética y biología molecular en la Cátedra de Genética Humana de la Universidad de Tor Vergata y en el Servicio de Genética del Ospedale Bambino Gesù, ambos en Roma, Italia. Obtuvo el título de médica genetista, otorgado por la Sociedad Argentina de Genética en el año 1993, y posteriormente el título de especialista en genética médica, otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social y por la Asociación Médica Argentina. En el año 1998 ingresa como médica asistente en el área clínica del Servicio de Genética del Hospital Garraham, siendo posteriormente médica principal y luego jefa del Servicio de Genética, cargo que obtiene por concurso a partir de julio del 2013. La doctora Obregón ha desarrollado una intensa actividad científica con contribuciones importantes en revistas, redacción de libros y otras actividades. Tiene más de 40 publicaciones en revistas con referato, ha participado en la redacción de libros y capítulos de libros, como así también en la elaboración de guías de atención a pacientes con diferentes patologías, entre las que se encuentran síndrome velocardiofascial, acondroplasia y raquitismo hipofosfatémico familiar. Desarrolla una importante actividad docente relacionada con diferentes asignaturas, entre ellas pediatría y genética médica, y se ha involucrado intensamente en la formación de recursos humanos como directora de becas de investigación y tutorías. Ha sido también investigadora principal del proyecto Contribución de la heteroplasmia mitocondrial al fenotipo de pacientes con síndrome de lesión 22q11.2 transmitido maternalmente. Además de este perfil profesional de la doctora Obregón, quiero contarles que ella es hija del doctor Manuel Obregón, médico que desarrolló su profesión de cirujano de cabeza y cuello en Córdoba, y de la señora Olga Lamy de Obregón, que fue una de las primeras mujeres arquitectas de nuestra ciudad. La familia nuclear de Gabriela la conforman su esposo, también arquitecto, y dos hijos, la mayor ya ingeniera en informática
y el segundo varón, estudiante de la misma carrera. Bueno, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de María Gabriela aquí, quien disertará sobre el tema razopatías ayer, hoy y mañana. Estimada Gabriela, es un gusto tenerte en la academia y quedamos atentos a tu presentación. Habilite el micrófono, Gabriela, por favor. Sí, muchísimas gracias por este honor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Has dicho muchas cosas, Normita. Yo simplemente soy una cordobesa que le gusta trabajar. Simplemente eso. He tenido la suerte de vivir 25 años en Córdoba. Después, por distintas razones, migré a Buenos Aires. Pero bueno, todo lo que aprendí en mis primeros pasos se lo debo a Córdoba, en esta espléndida Universidad Católica de Córdoba, donde me formé. Así que estoy muy contenta de este honor que ustedes me están dando y esta oportunidad. Cuando ustedes me digan, yo empiezo la conferencia. Y adelante, doctora, ya estamos. Muchas gracias. Salimos, exacto. Ahora la pone en forma de presentación, doctora. Sí, ¿se ve? Está en forma de edición. Debería ponerla en forma de presentación. Salgo de nuevo, a ver. Sí, por favor. Tenga la presentación en forma ya para presentar. Se va con la tecla de Windows. A ver. Presenta. A ver. ¿Ahí me ven? No todavía. No todavía. Entonces, vamos a salir. Sí. Esperen un poquito. A ver, ahora. Parece, Gabriela, a ver. Perfecto. ¿Ahora sí? Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea un poco mía era tratar de contarles con un ejemplo, como es el ejemplo de las razopatías, lo que ha estado pasando en estos últimos años con respecto a enfermedades poco frecuentes. Pero quiero destacar que los médicos genetistas trabajamos más allá de las enfermedades poco frecuentes. O sea, si en realidad uno tuviera que pensar en la gran mayoría de las enfermedades que tienen un componente genético, la gran mayoría no son poco frecuentes, ¿tá? Pero bueno, vale la excepción de hoy a hablar de este grupo de condiciones que son no más frecuentes, sino dentro de su infrecuencia, y como que la gente la está visualizando un poco más en estos tiempos. Vamos a explicar entonces qué son las razopatías. Las razopatías son un grupo de síndromes de etiología génica con superposición de los fenotipos, con afectación multisistémica, y el más frecuente de todos es el síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan es un síndrome que tiene características clínicas principales como faciales, como las que ustedes están viendo. No sé si se ve el cursor, Sandra. Sí, perfecto, se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces, estas características faciales, como se ven acá, principales,
Estos chicos tienen baja talla, cardiopatías congénitas, retraso en el desarrollo de grado variable, manifestaciones ectodérmicas, criptorquidismo, displasias linfáticas, trastornos de coagulación y en algunos casos predisposición a cáncer. Esta entidad está producida por distintos genes, por genes que interfieren en una misma vía intracelular, que es la vía RAS-MAP. Estos genes, habitualmente el que más implicancia tiene es el PTPN11, que afecta casi el 60% de estos pacientes. El SOS1 el 10%, el RAF1 el 5% y los otros en menor proporción. Pero son varios los genes que intervienen en estas patologías. En general, esta condición es de herencia autosómica dominante, tanto heredada de algún progenitor, como también la posibilidad de que aparezca como un evento nuevo en familias sanas. También se describió después transmisión de tipo autosómica recesiva, principalmente cuando están implicados los genes LZTR1 o el SPRED2. Vayamos un poquito al ayer. El síndrome de Noonan fue descrito por Jacqueline Noonan en 1963, a quien tuve la suerte de conocer personalmente. Es una de las rasopatías más frecuentes, tiene una incidencia alrededor de 1 en 2000 a 1 en 2500, y las variantes o las mutaciones de novo ocurren en el 60% de los casos. A posteriori, en 2001, Marco Tartaglia, con quien también tengo la oportunidad de conocer y seguimos en conexión, describió el principal gen causante del síndrome de Noonan, que son mutaciones missense en el gen PTPN11. Y a medida que el tiempo fue pasando, además del síndrome de Noonan, se fueron describiendo otros síndromes que tenían fenotipos similares. El síndrome cardiofasiocutáneo, con mayor compromiso cutáneo, el síndrome de Costello, con mayor dificultad nutricional y mayor retardo, el síndrome de Noonan, con múltiples lentigos, anteriormente llamado Leopard, que además de tener lentigos, tienen una hipoacusia importante. Y últimamente, el síndrome de Noonan-like con cabello anágeno o anágeno, ¿tá? Que son fenotipos similares que se fueron describiendo a través del paso del tiempo. Yo tuve la oportunidad de poder publicar una paciente mía en el 2004 que tuvo un gran follow-up, porque por suerte pude seguirla por muchos años, y esta misma persona fue mostrando distintos fenotipos durante su vida. Al inicio era claramente una niña con síndrome de Noonan. A posteriori se detectó su hipoacusia y sus manchas café con leche y siguió manchándose con lentigos. Y por último, casi en la pubertad, presentó estas lesiones de células gigantes múltiples que pueden presentar en el maxilar estos niños que confunden con querubismo. Entonces, esta paciente la estudiamos molecularmente en ese momento con el grupo de Italia, encontramos una variante Nobel de PTPN11 en ese momento y era la descripción clásica de la variabilidad y la evolución que pueden tener estos niños afectados con esta patología, que pueden ir mostrando durante su vida el espectro de su fenotipo cambiante. Por eso, las rasopatías se consideran genéticamente heterogéneas porque están producidas por distintos genes y se consideran fenotipos clínicos que se solapan porque hay distintas manifestaciones clínicas que fueron agrupadas en algún momento con distintos nombres. Y estos fenotipos similares, en la primera idea, hace mucho tiempo se dijo quizás dependen del mismo gen, pero no fue así.
cada condición representa por ahí otros genes, como en el síndrome cardiofasiocutáneo, donde el BRAF o el BRAF es el gen primordial, el síndrome de Costello asociado a HRAS, el síndrome de Noonan con múltiples lentigos que puede estar producido por distintos genes, el PTPN11, el RAF1, el BRAF, el MAP2K1, y el Noonan-like con cabello anágeno producido por el SHOC2. Este grupo de síndromes con superposición fenotípica por cambios en algún componente de la vía de señalización RAS-MAP, por eso se decidió nominarlos rasopatías, porque RAS viene de la vía de señalización RAS-MAP. ¿Y qué es esta vía? Esta vía RAS-MAP es una vía intracelular que regula la proliferación celular, que tiene que ver con la supervivencia celular y con la diferenciación celular. Y a esta vía convergen un montón de genes que son los que estaban dando el distinto fenotipo. Entonces, estos genes al cambiar actúan y modifican esta vía, en general con ganancia de función, la gran mayoría de los genes, que produce una activación de esta vía que da las alteraciones. Esto lo demostró Marco Tartaglia en el año 2010, donde a través de este artículo él le enseñó al resto de la gente que estos síndromes son un trastorno de la vía de señalización RAS-MAP. Esta vía intracelular, como les digo, media diversas funciones biológicas: proliferación, migración, supervivencia, determinación del destino celular, a través de la regulación de la transcripción. La vía RAS está activa desde las primeras etapas de la embriogénesis y es esencial para la homeostasis tisular en el adulto. Dado su importante papel en la regulación de los tejidos, nos sorprende que algunas variantes patogénicas, que es como llamamos ahora lo que antiguamente se llamaba mutaciones, de los componentes de esta vía puedan producir distintas enfermedades e incluso en tejidos somáticos provocar distintos tipos de cáncer. Otro de los artículos que fue interesante, en el cual pudimos participar, organizado por el NIH, que convocó más de 20 países diferentes en distintos continentes, fue uno que demostró que si bien que el síndrome de Noonan es fenotípicamente similar, independiente del grupo étnico o grupo poblacional al que pertenezcan, ¿tá? Y entonces, dependiendo del lugar donde el paciente nació, además de tener sus rasgos étnicos claros, tiene permanencia de algunos rasgos del síndrome de Noonan que hace que sea identificable. Y esos son fundamentalmente los ojos muy espaciados, las orejas de implantación baja en más del 80% de los pacientes, la estatura baja en el 70% y como cardiopatía la estenosis pulmonar en aproximadamente el 50% de los pacientes. Esto habitualmente no se modifica independientemente de su grupo poblacional o étnico. Entonces, mientras iba pasando todo esto, en el grupo nuestro de genética del Garrahan, dijimos, ¿y cómo será la cuestión en nuestro país? ¿Cómo serán nuestros pacientes con rasopatía de nuestro país? Y así fue que pudimos producir uno de los primeros artículos que escribimos al respecto, donde había una caracterización clínica y molecular de los niños argentinos con esta condición. Identificamos mutaciones en esta cohorte, que era una cohorte de 122 pacientes en ese momento, identificamos mutaciones en el 71% de los pacientes. Determinamos la prevalencia de las mutaciones en el gen PTPN11 en un 58%, en SOS1 en el 10%,
en RAF1 en el 5% y en los niños que tenían fenotipo Noonan. Y en los niños que tenían fenotipo Noonan con múltiples lentigos, el 100% en ese momento nos dio variantes en el PTPN11. En el síndrome cardiofasiocutáneo identificamos alteraciones en BRAF en el 67% y en HRAS para el síndrome costero en el 100%. Este artículo fue un artículo que, si bien se escribió en el 2019, que ya estaba bastante avanzada la NGS, nosotros en ese momento teníamos limitaciones para adquirir esa técnica y lo hicimos a través de la secuenciación Sanger, con lo cual fue bastante laborioso nuestro trabajo de poder secuenciar algunos exones de algunos de nuestros genes, de los genes de esta condición. También dentro del grupo de nuestros pacientes pudimos, junto con colaboración del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, con colaboración de la doctora Virginia Fano y con colaboración de la doctora Rosario Ramos Mejía, pudimos evaluar de 286 pacientes que teníamos en ese momento, pudimos describir el crecimiento en 186 casos y 35 progenitores. Y las conclusiones fueron que en nuestra cohorte se observó un porcentaje mayor de prematurez en estos niños y el tamaño al nacer fue menor al de la población general. El déficit de estatura se instaló antes de los 2 años, siendo más severo en fenotipos cardiofasiocutáneo, costelo y Anagen. A la adultez, los pocos pacientes que llegaron a la adultez y los adultos que pudimos categorizar, la estatura fue menor a la de la población general en alrededor menos 2,3, menos 2,5 de bioestándar para población general. Estos hallazgos coinciden con los hallazgos de literatura mundial. Se me ocurrió a mí que era bueno mostrar algunos casos clínicos o algún caso clínico como para hacer más amena la conferencia. En este caso, nosotros tenemos una niña de 15 años que nos consultó en el hospital por presentar una tosis más marcada de un lado, que era lo que le preocupaba en realidad a su médico. Esta paciente tenía además una talla por debajo del percentilo 3, un perímetro cefálico normal, no tenía cardiopatía y no tenía déficit intelectual. Como corresponde a cualquier grupo de genética, ampliamos la genealogía. Y cuando ampliamos la genealogía y empezamos a observar a la familia, encontramos, por ejemplo, que su madre, además de tener una baja talla, tenía microcefalia, tenía antecedentes de haber tenido una cardiopatía y tenía un déficit intelectual. A posteriori vimos uno de los hermanos que también tenía baja talla, pero tenía su perímetro cefálico normal, un coeficiente intelectual bajo y una estenosis pulmonar con una válvula engrosada. Y por último, en este grupo familiar también vemos a otro de sus hermanos que tenía una talla normal, un perímetro cefálico con microcefalia, déficit intelectual y no tenía cardiopatía. Claramente, al observar el resto de la familia, el diagnóstico de fenotipo Noonan fue fácil para nosotros. Pero esta familia muestra la gran variabilidad intrafamiliar que existe en este síndrome y la necesidad de ir a mirar al resto de la familia frente a cualquier dato que aparezca fuera de lo habitual en alguna de las personas. Claramente hicimos el estudio molecular y detectamos en esta familia una variante patogénica ya reportada en los bases de datos frecuentemente en los pacientes con síndrome de Noonan, que es esta que ustedes ven acá, y en nuestra cohorte esta variante está presente en el 22% de los pacientes con síndrome de Noonan. Con lo cual pudimos completar el asesoramiento genético familiar, que es una de nuestras tareas principales como médicos genetistas. Siguiendo con la historia o con el ayer,
En el año 2005 aparece esta herramienta molecular fundamental que son los estudios de NGS o Next Generation Sequencing o secuenciación de nueva generación, como se dice en castellano. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas con respecto a esta herramienta versus la secuenciación de Sanger. La secuenciación de Sanger, ustedes saben que se utiliza desde el año 77 y la NGS apareció en el año 2005. Pero la NGS permite analizar a la vez todos los exones de los genes de una persona, si uno realiza un exoma, o limitarse a estudiar los exones de genes relacionados con una patología en particular cuando uno trabaja sobre un panel de genes. Pero es en el mismo estudio la posibilidad de ver toda esa información genética. Reduce, por lo tanto, la utilización de otras pruebas, como era la de Sanger, de secuenciar gen por gen, o pruebas bioquímicas o biopsias para algunas enfermedades. Reduce costos y tiempo para los resultados y permite también secuenciar muestras más pequeñas. Uno puede secuenciar con una muestra de saliva, con una muestra de folículo piloso o de fibroblasto. Entonces, ¿cuál fue nuestra historia dentro del servicio? Primero comenzamos dentro del análisis molecular con la secuenciación de Sanger, que era lo que teníamos, como le dije, en el 2014, estudiando regiones hotspots de estos genes más frecuentes que afectan las rasopatías. 22 pacientes nos quedaron sin diagnóstico en ese momento y el hospital Bambin Gesù de Italia, en el cual yo me formé y además tengo todavía, por suerte, la posibilidad de trabajar en forma colaborativa, nos ayudó a identificar estos pacientes que habían dado negativos por secuenciación Sanger. Y después, en el 16 y el 17, el hospital pudo acceder a través del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación a poder lograr traer al hospital estas herramientas comprando el equipamiento para poder hacer NGS. Primero hicimos una NGS que era basada en amplicones, después pasamos a técnica de captura, que es lo que estamos haciendo ahora con paneles de casi 20 genes. Y esto nos dio la posibilidad de seguir haciendo aportes a la bibliografía internacional, describiendo nuestros pacientes argentinos. En el año 19 pudimos publicar evidencia sobre pacientes argentinos con mutaciones o con variantes en el gen LZTR1, que era un gen que estaba relativamente nuevo combinado con estas enfermedades. Estudiamos 7 pacientes, detectamos 7 pacientes con variantes en el gen LZTR1 de 7 familias no relacionadas. En total fueron 14 individuos porque había algunos familiares. La tasa de detección de variantes en nuestra cohorte fue del 4%, que es una detección de variantes en este gen bastante significativa. O sea que es probable que en nuestra población este gen esté más presente que quizás en poblaciones del hemisferio norte. El 50% de los pacientes presentaron defectos cardíacos, retraso en el desarrollo neurológico o problemas de aprendizaje. La baja talla estaba presente en el 21% de estos pacientes y un paciente ya había desarrollado una leucemia linfoblástica aguda. Este estudio expandió, como les digo, el espectro de variantes en este gen y proporcionó mayor conocimiento de los fenotipos clínicos observados en pacientes argentinos con síndrome de Noonan. Acá tenemos la fotografía de nuestros pacientes con variantes en el LZTR1, donde podemos ver la expresión fenotípica de algunos pacientes pediátricos y la expresión fenotípica de pacientes adultos
familiares de estos pacientes y se puede ver claramente que el fenotipo es como cualquier síndrome de Noonan, solo que estos están producidos por este gen que es el LZTR1, que es un gen que tiene la particularidad, a diferencia de los otros genes que se habían descrito antes, que puede actuar con transmisión autosómica dominante o con transmisión autosómica recesiva de padres no afectados. Por eso es muy importante estudiar este gen cuando existe esta sospecha, porque antes de que este gen se descubriera o se detectara dentro de este grupo de enfermedades, uno habitualmente, si no tenía un estudio molecular, asesoraba con bajo riesgo a la familia si los padres eran sanos, porque se hablaba de enfermedades autosómicas dominantes y se asumía que era una mutación de novo. Cuando aparece esta evidencia, cambia el asesoramiento, porque para este gen puede haber casos recesivos de familiares, o sea, padres que no tengan síntomas de esta condición. Y también pudimos avanzar en la descripción de pacientes con síndrome de Noonan con pérdida de cabello anágeno. Esta condición también es una condición que se ha asociado a las rasopatías desde el 2003. Es una condición que tiene un fenotipo facial similar a cualquier rasopatía, pero tiene como particularidad esta displasia pilosa, que es la que da el nombre de cabello anágeno, que es una displasia del pelo que hace que cuando uno toca el pelo se salga con frecuencia, no se cae en forma espontánea, pero uno lo toca y el pelo se queda entre los dedos de uno. Es un pelo con una característica muy particular, pajizo, parece seco, es muy característica de esta enfermedad. Y este gen está producido por dos genes. Uno puede estar producido por dos genes, el SHOC2 o menos frecuentemente por el PPP1CB. Ahora, nosotros tuvimos la posibilidad de comunicar internacionalmente el primer caso familiar de mutación en el PP1CB, que nos dio también una gran satisfacción desde el punto de vista que son pacientes nuestros, pacientes argentinos que están dando expansión o expresión de estos síndromes para comunicarlos a nivel internacional. Ahora de nuevo les voy a contar un caso clínico muy interesante también para que vean que a veces estas enfermedades producen algunos desafíos interesantes confundiendo algunas cosas. Este paciente es un paciente que nosotros vimos cuando tenía 25 días de vida. Este niño se nos consultó por una cardiopatía, que era una CIB, y porque presentaba dismorfias. Las dismorfias que presentaban eran hendiduras palpebrales hacia abajo, una ligera ptosis, un dorso nasal un poco ancho, pero tenía una retrognatia marcada, una oreja baja con un hélix muy grueso y un cuello muy, muy corto con pterigium, o lo que la gente llama cuello alado. Este niño era el único hijo de una pareja no consanguínea. La madre refirió que el padre tenía un hijo anterior con una enfermedad genética que ella desconocía y solo pudimos conocer a la mamá porque el papá no se hizo cargo del niño. La sospecha clínica nuestra en ese momento muy fuerte fue de que las características clínicas de este paciente se correspondían con las rasopatías. Y en ese momento que no teníamos todavía la herramienta de NGS, lo que pudimos hacer fue secuenciación de Sanger de los genes más frecuentes, el PTPN11, el SOS1, el RAF1 y el BRAF. Pero no nos dio ninguna variante. No encontramos ninguna variante para confirmar la sospecha rasopatía
en este paciente, si bien la clínica en ese momento era soberana. El paciente desapareció un tiempo, fue dado en adopción y fue reevaluado a los 2 años y 3 meses, volvió con nosotros, que lo trajeron sus padres adoptivos. En ese momento tuvimos una sorpresa porque el fenotipo clínico, el paciente había cambiado. Si bien tenía todavía algunos rasgos de rasopatía, como era la hendidura palpebral hacia abajo, la retrognatia, el hélice grueso y bajo y ese cuello con pterigium, el paciente había agregado sus dedos muy largos, tenía además una voz nasal muy particular con trastorno de deglución y una nariz de dorso muy ancho que remedaba o recordaba la de lesión 22Q1, 1.2, que es otra entidad, que es una entidad vinculada a la pérdida de un sector o de una región del cromosoma 22. Entonces dijimos, vamos a hacerle el estudio, y se hizo el estudio y se confirmó que este paciente tenía una deleción 22Q1, 1.2 de las clásicas, de 2.54 megabases. ¿Ah? Pero nosotros decíamos, pero este chico, además de tener el fenotipo de la deleción, tiene todavía un fenotipo que se superpone con el síndrome de Noonan. Por ahí el paciente tiene 2 entidades, nos dijimos. Y entonces, en ese momento, como ya habíamos incorporado al NGS y ya podíamos hacer panel, hicimos un estudio de su ADN con el panel y detectamos que efectivamente este paciente tenía además una variante en el gen LZTR1. O sea, que este paciente presenta una variante puntual, missense, de LZTR1, clasificada en el día de hoy como BUS, en un alelo, y en el otro alelo, este gen está delecionado, porque en el otro alelo pertenece a la región del cromosoma 22 que está delecionado. O sea que el fenotipo clínico, ¿no?, de síndrome de Noonan es recesivo porque tiene está dado por una heterocidosis compuesta con un alelo hipomórfico en uno de los cromosomas y una variante con pérdida de función en el otro. Y además, el fenotipo clínico de deleción está causado por la deleción habitual de la deleción 22Q. Esta coocurrencia, o sea, esta posibilidad de tener una persona que tenga el síndrome de Noonan y la deleción de 22Q ya había sido planteada en 1993 por Wilson, que él pensaba, él había tenido un paciente clínico que tenía ese fenotipo clínico de las 2 entidades. Y Johnson en el 18 planteó la posibilidad de que existieran pacientes que tuvieran, como una deleción en uno de los cromosomas 22 y en el otro cromosoma 22 una mutación puntual del LZTR1. Y así fue que nosotros pudimos publicarlo. O sea, esto que se había pensado clínicamente por Wilson, que Johnson lo había planteado como hipótesis, nosotros pudimos confirmarlo con las herramientas del laboratorio. Todo esto ha ido pasando en estos años. Y entonces hablemos de qué es lo que está pasando hoy, o cuál es nuestro hoy. Nuestro hoy es que nosotros tenemos a marzo de este año una cantidad de pacientes evaluados con rasopatía de aproximadamente 302 más sus familiares. Claramente, el fenotipo más frecuente, como ocurre en otras cohortes, es el síndrome de Noonan, que representa el 81% de nuestros pacientes. Pero tenemos un 10% de cardiofacio cutáneo, un 5% de Noonan con múltiples lentigos, un 3% de pacientes con cabello anágeno y un 1% de costelo. ¿Y
¿Cuál es nuestro algoritmo de estudio actual? Porque nosotros sabemos que la NGS es fantástica y que la NGS nos ahorra un montón de trabajo, como ya lo hemos visto. Ahora, nosotros vivimos en Argentina. Nuestra realidad es otra si uno la compara con el hemisferio norte, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que a veces este país tiene embates económicos que hacen difícil la posibilidad de la utilización o de la herramienta más adecuada, que sería por ahí la NGS, para todos nuestros pacientes. Entonces nosotros tenemos un algoritmo, nosotros seguimos un algoritmo antes de pasar el paciente a panel de genes por NGS. Y ese algoritmo está armado como lo ven en esta diapositiva. Pacientes que tienen fenotipo Noonan clásico, Noonan con lentigos o cardiofascocutáneo, primero les hacemos por secuenciación de Sanger el PTPN11. Si el paciente tiene fenotipo de Costello, le hacemos el HRAS. Y si el paciente tiene características del síndrome de Noonan-like con cabello anágeno, le hacemos el SHOC2. Y si no nos da nada de eso, recién pasamos al panel de genes nuestro. Y nuestro panel, el panel que hemos diseñado, es un panel que tiene estos genes, que es un panel bastante completo, bastante completo. Están casi todos los genes descritos al día de hoy que participan en este fenotipo. Y nuestros resultados con los análisis moleculares son que 302 pacientes con diagnóstico clínico de rasopatía, si los estudiamos por Sanger, 187 pudimos detectar la variante, eso nos da una sensibilidad diagnóstica del 62%, y los negativos que entraron a panel nos dieron una sensibilidad del 77%, o sea que al incorporar los paneles de genes la sensibilidad aumentó. Que eso es claro, pero vuelvo a repetir, en nuestro país no tienen por ahí las posibilidades, o por lo menos el centro, el Garrahan, no tiene por ahí las posibilidades de entrar todos los pacientes a panel, si bien sabemos que la efectividad de un panel o la sensibilidad diagnóstica de un panel es mayor. Dentro de nuestras descripciones también encontramos varias variantes noveles, esto quiere decir variantes que no han sido reportadas en la bibliografía aún y que están acá en este cuadro. De todos modos, de nuestra cohorte, la gran mayoría, casi el 96%, tienen variantes que ya han sido descritas en la bibliografía. Y de las variantes noveles que encontramos, 6 fueron clasificadas como probablemente patogénicas y 4 como BUS. Me voy a detener un poquito a hablar de cáncer y rasopatías porque es un tema que preocupa. Los pacientes con síndrome de Noonan presentan un riesgo 8 veces mayor que la población en general de desarrollar cáncer, sobre todo en pacientes que tienen variantes patogénicas en algunos exones del PTPN11, que se estima que el riesgo general de cáncer a los 20 años es del 4%. De nuestra cohorte, el 3% ha presentado un tumor maligno. 3 tuvieron leucemia linfoblástica aguda, 1 un ganglioneuroma paravertebral, 2 un hepatoblastoma, 1 un rhabdomiosarcoma y 1 con una leucemia mieloide de tipo juvenil que se presentó en etapa neonatal. ¿Por qué es importante tener un diagnóstico etiológico claro? ¿Por qué es importante identificar cuál es el error molecular de estos pacientes? Primero, porque certifica diagnóstico clínico. Después, porque nos da la posibilidad de conocer el pronóstico. Determina la extensión de las comorbilidades. Establece una guía anticipatoria sobre la evolución clínica y seguimiento clínico para saber qué es lo que uno tiene que vigilar. Puede definir un tratamiento.
asesora con precisión el riesgo de recurrencia familiar y ayuda a vigilar a los posibles afectados con la entidad. Y hablemos un poquito de cuál sería el mañana. El genoma es una herramienta que tiene una gran utilidad. Es una herramienta que se está desarrollando. Es una herramienta que ya se puede usar en algunos pocos casos asistenciales, pero en general todavía pertenece al grupo de la investigación. Pero el genoma nos va a ayudar en el mañana a encontrar nuevos genes en pacientes con rasopatías. El genoma mejora la detección de variantes patogénicas o probablemente patogénicas, incluye el análisis de regiones no codificantes, a diferencia del exoma. O sea, nosotros podemos ver regiones no codificantes a través del genoma, permitiendo así detectar nuevos genes candidatos, como le decía. Además, analiza cambios de número de copias, con mayor resolución que los microarrays habituales. Cabe destacar que el síndrome de Noonan, al producirse por un mecanismo de ganancia de función en general, es poco probable que de lesiones o duplicaciones intragénicas resulten en afectación para el paciente. Pero se han informado raramente para algunos genes. Por eso, el genoma nos va a dar, en un solo estudio, la posibilidad también de ver cambio de número de copias. Y por supuesto reduce los tiempos de diagnóstico al efectuar un solo test y no tener que pasar array, exoma, etcétera, etcétera. La importancia de mejorar la precisión diagnóstica de nuestros pacientes es porque esto ayuda a delinear relaciones genotipo-fenotipo para la medicina personalizada. Algunas características, algunas variantes de PTPN11 se asocian más frecuentemente a cáncer, al igual que el síndrome de Costello con el gen RAS. Entonces, conocer la variante nos ayuda a entender las probabilidades que tiene este paciente de desarrollar un cáncer. Variantes en RAF1 o en RIT1 predisponen más a la miocardiopatía hipertrófica en el síndrome de Noonan. Esta información mejora el control en el seguimiento de los pacientes y esto es lo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada. Y es importante entender que la medicina genómica lo que ha hecho es esto, es ayudar a la medicina de precisión o a la medicina personalizada. Dentro del mañana también se están abriendo posibilidades terapéuticas para estos niños. Se sigue evaluando el tratamiento con hormona de crecimiento, dado que aún no existen suficientes datos de talla adulta final. También se han documentado el uso de agentes que se dirigen a la vía RAS-MAP, que dieron muy buen resultado en 2 pacientes con miocardiopatía hipertrófica grave que estaban en lista de trasplante cardíaco y que con esta medicación se revirtió casi completamente la afección del miocardio. Claramente, 2 pacientes no son un montón, pero es un inicio de probabilidad terapéutica. También la rapamicina, que es un inhibidor del mTOR, mejora la afección cardíaca en algunos modelos animales realizados de síndrome de Noonan con lentigo y mostró eficacia en un paciente con múltiples linfangiomas cutáneos, que también la utilización de esta medicación resolvió bastante estos linfangiomas. Y también se están realizando ensayos para el tratamiento de la baja talla de estos pacientes con bosoritide. Todas estas posibilidades terapéuticas están, la gran mayoría, en ensayos, a excepción del tratamiento con hormona de crecimiento, que ya se está usando a veces a nivel asistencial. El resto están todavía en vías de desarrollo o en investigación. Concluyendo entonces, para no extenderme mucho y respetando el tiempo, las conclusiones que yo podría mencionar de mi charla serían: las rasopatías son un grupo de síndromes
fenotípicamente superpuestos, genéticamente heterogéneos, poco frecuentes, la mayoría con herencia autosómica dominante y menos frecuentemente con herencia autosómica recesiva, pero que hay que tenerlo en cuenta en el asesoramiento genético. Y la medicina genómica permite un diagnóstico temprano, incluso en pacientes con fenotipo leve o atípicos, la detección de familiares en riesgo, y esto permite un correcto asesoramiento genético, y la correlación fenotipo-genotipo es ideal para el manejo clínico apropiado y dar la medicina personalizada. Por lo tanto, como conclusión, el ayer permitió definir los síndromes a través de la clínica, el hoy confirma las sospechas clínicas con las herramientas genéticas moleculares, y el mañana, al continuar con la correlación genotipo-fenotipo, ayudará a superar las limitaciones intrínsecas del diagnóstico clínico, mejorará el manejo de los pacientes para desarrollar posibles tratamientos y dar mayor precisión en el asesoramiento genético. Y claramente la última diapositiva mía va para el agradecimiento principalmente al Hospital Garrahan, a las autoridades del Hospital Garrahan, que nos han permitido ir adquiriendo esta experiencia a través de entendernos, acompañarnos y hacer todo lo posible para poder adquirir la tecnología necesaria para ofrecer estos resultados en pacientes en la salud pública argentina. Agradezco en particular a la doctora Patricia Almeaudi, que fue la que más nos escuchó y nos ayudó en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Agradecer al Bambín Gesù de Roma, Italia, siempre dispuesto a ayudarnos cada vez que tenemos algún paciente sin una resolución clara. Y lógicamente a todos los integrantes del servicio de genética, bioquímicos, médicos, técnicos, que entre todos entramos en una tormenta de ideas y en una sumatoria de ideas para poder lograr los propósitos que nos ponemos. Sin ellos, nada de esto sería posible, y como yo digo siempre, las cosas no las logra una persona, sino que las logra la sumatoria de cada una de las personas que puede poner un granito de arena para lograr un proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu excelente presentación, por transmitirnos toda esta enriquecedora experiencia. Realmente destacar la importancia de trabajos que nos permiten conocer cuál es la realidad de nuestra población, porque siempre estamos generalmente traspolando nuestra realidad a datos que provienen de otros lados. Y realmente el trabajo de ustedes ha sido absolutamente enriquecedor en este tema para acercarnos realmente a cuáles son los datos concretos y objetivos de nuestro país. Y me parece que eso tiene un valor mayúsculo. Veo que hay algunas preguntas que envían por mensaje. Seguramente también tengo acá alguna pregunta. El doctor Eduardo Alday ha levantado la mano. Doctor Alday, si quiere realizar su pregunta, luego yo trataré de ir leyendo las que envían por mensaje otros presentes. Bueno, en primer lugar, doctora Rossi, me uno a sus elogios para esta conferencia de la doctora Obregón, y felicitaciones, doctora, realmente nos ha permitido agrandar nuestros conocimientos sobre los pacientes con síndrome de Noonan, que después de las
enfermedades de Williams y las trisomías son los que tienen con más frecuencia cardiopatía. Y por eso los hemos visto tanto con la doctora Miras como con la doctora Rossi. Quisiera, si es posible, hacer un pequeño aporte. Los pacientes con síndrome de Noonan inicialmente se consideraba que tenían más que nada la estenosis valvular pulmonar, y ahora se sabe que un número no despreciable de ellos tienen la cardiomopatía hipertrófica. Algunos de ellos que tienen obstrucción han necesitado la cirugía. Otra modalidad es que puede haber otra alteración genética asociada. Nosotros hemos visto, pero es un caso excepcional, en que tenía, y me recordó el diapositivo inicial que usted mostró, ese pelo rizado que tienen estos pacientes. Y hay un síndrome que es la enfermedad de Naxos, que es de una isla de Grecia, que usted seguramente los conoce, que cuando nacen los chicos con este pelo rizado ya apuntan a que tienen una cardiopatía, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes así con ese pelo rizado y además síndrome de Noonan, y además la cardiopatía hipertrófica, y además suelen tener una hiperkeratosis palmoplantar. Y realmente usted me ha recordado toda la experiencia que hemos tenido con las doctoras que ya mencioné y muchos otros, sobre todo también la importancia que usted le da a que se hagan mayores estudios con la hormona del crecimiento. Con la doctora Miras hemos visto estos pacientes que tienen una buena respuesta. Disculpe, doctor Alday, ¿podría concretar la pregunta? Tenemos 2 preguntas más y se nos termina el tiempo. Disculpe, yo solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Yo quería contarle también que justamente como nosotros sabemos que algunos pacientes que tienen razopatía pueden tener involucrado quizás a lo mejor algún otro gen que produzca miocardiopatía hipertrófica, nuestro panel de genes tiene el grupo de genes de razopatía y el grupo de genes de miocardiopatía hipertrófica también, que no son todos los responsables de la miocardiopatía hipertrófica, pero entonces el paciente entra al estudio donde se van a ver todos los genes de razopatía y los genes de miocardiopatía hipertrófica. Doctor Zenón Faelo y después doctora Miras. Yo deseo felicitarla, doctora, excelente su exposición, y para nosotros los neurólogos pediatras nos abre una obligación del equipo de realmente tratar a nuestros pacientes, sean con retardo mental, con microcefalia, con todas las alteraciones neurológicas que sabemos ver, unidos a la parte endocrinológica y genética. Para mí es realmente una alegría que las futuras generaciones tengan las posibilidades de llegar a un diagnóstico y sobre todo una ayuda a la familia, a los padres, a los descendientes en este aspecto. Muchas gracias, brillante la exposición. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor Obregón. Excelente presentación. Muy interesante sus datos sobre LZTR1, que realmente está descrito como menos frecuente, y realmente quería preguntarle 2 pequeñas preguntas. La primera es si usted encontró algún elemento dentro de este grupo de pacientes que le permitiera, digamos, elucubrar alguna, digamos, condición étnica, etcétera, es decir, para saber por qué esta frecuencia nuestra tan importante en Argentina. Sí, es interesante. Nosotros, como le hemos encontrado, un 4% de nuestra cohorte con esta característica o esta alteración en este gen, ¿no? Y eso es llamativo. La población
con la cual nosotros trabajamos en el Hospital Garrahan, es una población, ¿cómo le digo yo? Muy mezclada. En realidad, si bien nuestro país ha tenido corrientes inmigratorias diferentes, esas corrientes inmigratorias se han fusionado, ¿no? Entonces, en nuestro grupo de pacientes tenemos de todo. Tenemos pacientes que son descendientes de europeos latinos, de pocas generaciones, digamos. Tenemos inmigrantes de los países limítrofes, criollos, tenemos un poco de todo. Pero claramente esa fusión o esta unión de estos grupos de inmigración parece que en este país está dando respuestas quizás diferentes, como le digo, a otras sociedades del hemisferio norte, donde quizás ahí, al no haber tanta fusión, son más multiétnicos, digamos, ¿no? En el hemisferio norte parecería ser más multiétnico, o sea, como que los grupos poblacionales se mantienen entre sí. En cambio, acá ha habido una fusión, ha habido lo que se llamaba crisol de razas, y eso nos da a nosotros una individualidad o una posibilidad de detectar o demostrar algunas variantes que son probablemente más nuestras, latinoamericanas. Y la segunda pregunta, muy cortita, si la doctora Black me lo permite, tiene que ver con digamos, este futuro que usted ha señalado, por ejemplo, con el tratamiento en algunos modelos humanos y preclínicos contra metinib, porque de la lectura de estos trabajos se desprende que esta estabilidad de la señalización de la vía RAS-MAP que conduce al fenotipo, conduce a diferentes condiciones, como por ejemplo lo que señalaba el doctor Alday, el tamaño de los cardiomiocitos. Y la respuesta a estos tratamientos con estos inhibidores MEK no siempre es efectiva o es efectiva de modo diferente según determinadas mutaciones, como en RK2, donde hay una mejor posibilidad de inhibir, digamos, esta estabilidad o esta activación de la vía RAS. ¿Hay alguna, digamos, estamos a una distancia, es una pregunta quizás un poco utópica, pero de poder utilizar estas medicaciones que en este momento sin duda se han desprendido de los tratamientos oncológicos para poder mejorar la vida, el fenotipo de estos pacientes que se va modificando en el tiempo? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es la idea, digamos, ¿no? O sea, la idea sería utilizar estos medicamentos, como dice usted, que fueron medicamentos que iniciaron sus proyectos o sus ensayos dentro de la vía oncológica, poder utilizarla para otras patologías. Claramente habrá que ir caminando despacito, ¿no? Yo digo despacito en dos sentidos. Primero, haciendo realmente ensayos clínicos quizás aleatorios, ¿no? Primero, y después despacito con respecto a cuánto nos va a costar económicamente hablando. Usted ha visto que uno de los problemas principales que nosotros tenemos es que después de que se termina un ensayo clínico, ya el medicamento se vuelve asistencial y se vuelve imposible económicamente para países como el nuestro. Entonces, yo quisiera que todo esto sea una vía de desarrollo larga y que tenga la solidez científica y varios grupos estudiados antes de largarla a la etapa comercial, ¿no? Es lo que por ahí más asusta, ¿no? Gracias, doctora. Doctora Obregón, muchísimas gracias. Es un honor tenerla en nuestra academia y tan pronto nos sea posible le haremos llegar su diploma que acredita su membresía en nuestra academia. A través de la doctora que hizo su presentación, se lo haremos llegar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está el diploma, pero ya se lo vamos a hacer llegar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad y por darme esta posibilidad de pertenecer a esta Academia de Ciencias Médicas de mi querida Córdoba. Bueno, y para nosotros tenerla. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por la conferencia. Nos queda una pregunta en el chat que te la haré llegar personalmente y yo luego se la dirigiré a la... No sé si me estás escuchando aún. Sí, sí. Ah, perfecto. Si la doctora Alac me autoriza, te la puedo hacer, creo que es breve. La doctora Malvina Signorino quisiera saber si hay posibilidades de enviar muestras para estudios de biología molecular de pacientes que no tengan cobertura de obra social o prepaga para ser estudiados en el Hospital Garrahan. Nosotros no podemos ofrecer la recepción de muestras solamente. Lo que sí podemos ofrecer es que el paciente venga a estudiarse con nosotros, porque nosotros hacemos la correlación genotipo-fenotipo y tenemos un sistema de que el fenotipo tiene solamente 2 observadoras. O sea, somos siempre las mismas 2 observadoras para que no haya, digamos, errores en la parte específica, digamos, somos siempre 2 observadoras las que seleccionamos a los pacientes. Por eso necesitamos que el paciente venga, aunque sea a una consulta con nosotros presencial, ¿tá? Como para poder después hacer el estudio, quizás después la devolución del estudio se puede hacer en colaboración con el médico del interior que lo mandó, pero una consulta presencial tiene que tener en el Hospital Garrahan. Y nosotros aceptamos todo tipo de pacientes, con cobertura o sin cobertura, porque el hospital tiene esta posibilidad. Muchísimas gracias, doctora Obregón. Se nos está acabando la conexión, así que lamentablemente no tenemos opción de continuar el Zoom. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un honor. Gracias, Gabriela, y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Norma. Excelente la presentación también. Gracias, doctora Mires.